Bienvenidas y bienvenidos al video del laboratorio del tema 11 parte 1. En este video vamos a estar resolviendo varios problemas relativamente sencillos utilizando una misma lista de valores enteros. Vamos a crear un programa que nos permite encontrar el elemento más grande, el elemento más pequeño, los números pares y los números impares dada una lista de enteros. Como siempre, vamos a empezar con nuestra lista. Y vamos a crear un método que sea responsable de crear esta lista con la que vamos a estar trabajando. Vamos a crear algo tipo, no sé, una variable nueva lista que es igual a una lista de estos elementos, digamos 5, 3, 4, 19, otra vez 3, 2, menos 4, 29, menos 19. Menos 19. Ok. Y vamos a return nueva lista. Eso es todo lo que va a hacer este método. Ahora vamos a hacer un método que nos permita iterar a través de esta lista y encontrar los elementos más grandes. Recordemos, iterar significa ir a través de algo en orden. Entonces, vamos a hacer el método encontrar mayor y va a recibir como un parámetro la lista sobre la cual vamos a estar trabajando. Ahora, una cosa, y es muy importante y lo menciono en el video de la teoría, es tener una variable inicializada, digamos una variable de valor, y tenemos que darle algún valor inicial para empezar a hacer las comparaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo hago valor igual a 0? Y la lista resulta que está llena de números negativos. Cuando yo empiece a comparar valor, que es la variable en la que vamos a estar almacenando el valor más grande, cuando yo empiece a hacer estas comparaciones de los números negativos contra esta variable de valor, ninguno va a ser mayor que 0. Entonces, este 0 va a resultar que va a ser, entre comillas, el valor más grande, cuando en realidad esto nos está dando información falsa y el 0 ni siquiera está en la lista de números negativos, por ejemplo. Una forma sencilla de resolver esto es darle a la variable valor el valor del primer elemento de la lista. Y eso lo pueden hacer con lista sub 0. Y recuerden que lo que está entre corchetes es el índice, es decir, es el elemento que está en la posición 0. Y en computación, recuerden, las cosas siempre empiezan a contar desde el 0. Entonces, cuando yo estoy haciendo aquí lista sub 0, realmente lo que yo estoy pidiendo a la lista es que me dé el valor que está en la primera posición. De esta forma, cualquier comparación que yo haga utilizando esta variable valor va a ser correcta porque voy a estar comparando los elementos de la lista entre sí. Yo no estoy ingresando un elemento que no sé si puede ser mayor o menor, o estoy usando un elemento que no es parte de la lista. Lo ideal es que uno compare los elementos de la lista entre sí mismos y no introducir ningún elemento externo. ¿Ok? Una vez que tenemos esta variable valor con un valor válido, un valor que es parte de la lista, podemos empezar a iterar. Recordemos que para iterar se utiliza un for. Vamos a utilizar la variable i para referirnos a cada elemento de la lista. O incluso podemos ponerle otro elemento, otro nombre, podemos ponerle for elemento en lista. Y recuerden, dentro de este for, esta variable elemento es una variable común y corriente, nada más que es como un while que se repite múltiples veces, pero se repite una vez por cada elemento en la lista y la variable elemento va a tomar los valores de la lista. Entonces, si estamos trabajando sobre esta lista que tenemos aquí arriba, elemento primero va a valer 0, cuando se termine el for después va a cambiar y va a valer 5, y cuando termine el for va a valer 3, así sucesivamente hasta llegar al menos 19, y cuando ya no hayan más elementos, el for termina. ¿Ok? Entonces, por cada elemento en la lista vamos a preguntar, ¿es valor menor que elemento? Si esto es cierto, quiere decir que lo que habíamos guardado anteriormente como el valor más grande ya no es el valor más grande, sino que tenemos que ahora reemplazarlo con este nuevo elemento que tiene un valor mayor. Y eso es todo. Ahora lo que falta es imprimir algo que nos diga el elemento más grande es
y concatenamos el elemento más grande que está almacenado en la variable valor. Podemos hacer algo muy similar para encontrar el menor. De hecho, sería prácticamente copiar esto y darle la vuelta a la comparación. Cambiémosle el nombre y alteramos el mensaje de resultado. El elemento más pequeño, digamos, es... Y de esta forma ven que estamos iterando la lista de la misma manera, pero lo que estamos preguntando es algo diferente a como lo estábamos preguntando anteriormente. Si el valor que tengo guardado como el valor más pequeño resulta que es mayor al elemento en el cual estoy ubicado en este momento, pues claramente este elemento es más pequeño y tengo que actualizar entonces nuestra variable valor con el elemento más pequeño que hemos encontrado hasta el momento. Ahora, podemos llevar a cabo un método que nos encuentre los números pares. Encontrar pares. Una observación, eso sí, vean que yo estoy utilizando aquí el parámetro lista. Es decir, todos estos métodos que estoy creando, el encontrar mayor, el encontrar menor, el encontrar pares, todos necesitan que en algún punto del código, probablemente el controlador, le pase como un parámetro la lista sobre la cual queremos que trabaje. ¿Okay? Eso lo veremos en unos momentos cuando trabajemos en el controlador. Pero otro detalle es que esta nomenclatura, este nombre de lista, es porque a mí se me ocurrió. Yo puedo ponerle otro nombre, lista de elementos, no, lista de números. Puede ser así. No hay ningún problema. Así es como yo voy a referirme a el parámetro que me pasen dentro del método de encontrar pares. Aquí yo le estoy llamando lista, aquí también le estoy llamando lista. Yo le puedo poner aquí lista de números y manejar esta lista con la variable lista de números dentro del método encontrar pares. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que vamos a necesitar algún lugar donde guardar todos los pares, vamos a crear una lista nueva. Vamos a ponerle pares. Le vamos a inicializar, recuerden, así es como se inicializan las listas. Vamos a inicializar una lista vacía. Ahora, vamos a ir for i in lista de números. Vamos a iterar a través de la lista de números y vamos a hacer la siguiente pregunta. Si i módulo 2 es igual a 0, es decir, es un número par, entonces a la lista de pares vamos a hacerle append, que recuerden, append nos permite agregarle cosas a una lista, y le vamos a agregar el elemento i. Y al final vamos a imprimir print los pares son, y vamos a concatenar esto. Y recuerden, tenemos que convertirlo a una hilera. ¿Por qué tenemos que convertir esto en una hilera? Porque la variable pares es una lista. Es una lista de enteros. Pero más importante es una lista. Una lista y una hilera no se pueden concatenar. Se tiene que transformar esa lista de lo que sea, se tiene que convertir a una hilera. Y para eso seguimos utilizando el comando string. Ok, antes de continuar, hagamos el controlador, porque quiero mostrarles algo importante sobre cómo estamos imprimiendo los pares, para que vean qué es lo que estoy imprimiendo cuando yo le digo que imprimo una lista. ¿Okay? Vamos a crear este método controlador. Vamos a crear esta variable, no sé, lista de elementos, que es igual a lo que retorna el método crear lista. Recuerden, el crear lista no recibe parámetros y yo no le necesito pasar parámetros. Pero si nos retorna un resultado y ese resultado, que es esta lista de elementos, la estoy guardando en la variable lista de elementos. ¿Okay? Ahora que tenemos la lista acá, podemos empezar a invocar al método encontrar mayor, por ejemplo, y le vamos a pasar lista de elementos. Recuerden, yo le estoy pasando el contenido de esta variable y se la estamos pasando como parámetro a encontrar mayor. Es decir, le estamos pasando todos estos números. Y todos estos números se los estamos pasando a encontrar mayor, que va a sacarlos de lista de elementos y lo va a guardar dentro de lista. Entonces, es como sacar lo que está dentro del sobre lista de elementos y pasarlos y guardarlos en el sobre lista. ¿Ok? Entonces, no es que yo tengo que llamarle lista de elementos aquí adentro, no. Yo saqué lo que estaba en lista de elementos y lo metí dentro de lista para trabajarlo dentro de encontrar mayor. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para encontrar menor.
lista de elementos. ¿Ok? Y vamos a hacer además encontrar pares. Y también recibe parámetro lista de elementos. Perfecto. Ahora, pongamos esto a correr para que veamos cómo vamos. Vamos a decirle a mi instancia que ejecute el método controlador. ¿Ok? Como pueden ver, el elemento más grande es 29. Viendo esta lista, estamos en lo correcto. El elemento más pequeño es menos 19. Pero vean cómo imprime los pares son, y vean que me está imprimiendo literalmente hasta con corchetes la lista de elementos. Ahora, puede que eso sea suficiente o puede que ustedes quieran que no le imprima los corchetes. Una forma de hacer esto es por medio de concatenaciones. Vamos a hacer esto para la parte de encontrar impares. Lista de números. Podemos ponerle otra lista de números. Y vamos a crear una variable impares, pero no vamos a hacerla una lista. No va a ser como lo hicimos aquí en la línea 22. Vamos a hacer que impares sea una hilera vacía. Vamos a iterar a través de la lista de números y vamos a hacer una pregunta muy similar. Si el elemento módulo 2 es diferente de 0, es decir, es un número impar, vamos a hacer lo siguiente. Impares es igual a impares, es decir, estamos concatenándole a impares su mismo valor más un espacio más, vamos a hacer str y. Es decir, impares empieza vacío y luego vamos a hacer esa lista vacía, ese mensaje vacío, le estamos concatenando un espacio más cada elemento impar dentro de la lista. Entonces, el primer elemento impar en la lista es el 5. Entonces, vamos a estar concatenándole 5. Y pongo 5 entre comillas porque eso es lo que está haciendo el comando stri con el elemento i. Entonces, repito, vamos a estar iterando a través de la lista, encontrando todos los números que sean impares y vamos a estar concatenándolos a esta variable impares, que es una hilera, de forma que al final podamos hacer lo siguiente. Los impares son, y nada más concatenamos impares. ¿Ok? Pongamos esto a prueba. Self.encontrar impares con lista de elementos. Y ven que nos está imprimiendo, pero esta vez sin corchetes y sin comas. Lo que nos está imprimiendo literalmente es nada más una lista de elementos, pero no es exactamente una lista, es nada más una hilera. Eso es una hilera completa a la cual yo le he ido pegando poco a poco cada elemento, convirtiéndolos, eso sí, en hileras. Entonces es como ir construyendo la hilera poco a poco. Es muy similar a, por ejemplo, un problema que había puesto en el examen para uno de los grupos, que era sobre construir un triángulo utilizando asteriscos. Es cuestión de ir agregándole cosas a una hilera y luego imprimirla. En este caso estamos agregándole los números a la hilera poco a poco y una vez que termina el for, la hilera debe estar lista para imprimir. De esta forma entonces podemos ver que estamos recorriendo la lista de formas muy similares. En todos los casos estamos utilizando un for, pero podemos ver cómo dentro del for nosotros podemos realizar preguntas, ejecutar lógica, concatenar hileras, podemos agregarle cosas a listas, etc. Podemos hacer un montón de cosas iterando a través de una misma lista de elementos. Perfecto. Eso sería todo entonces para este video del laboratorio del tema 11 parte 1. Muchas gracias.